Buenas tardes. Mi equipo es el equipo J y vamos a presentar la evaluación neuropsicológica del lenguaje. Para empezar, tenemos que definir qué es el lenguaje. Bueno, pues el lenguaje se puede definir como un complejo sistema de signos y conductas que controlan y regulan la comunicación de un individuo a otro. Puede ser hablado, como la exposición que estoy dando ahorita, escrito, como la exposición que se está presentando en la reunión, y gestual como el lenguaje de señas. Su función consiste en transmitir ideas, sentimientos, emociones e información. Esta capacidad se encuentra en el cerebro y está compuesto por 5 niveles: el fonológico, el sintáctico, el morfológico, el léxico semántico y el pragmático. A continuación sigue mi compañera Lisa. Bueno, vamos a ver cuáles son esos tipos de lenguaje, en el entendido que el lenguaje pues es un elemento vital para la funcionalidad del ser humano, ya que es una función cognitiva superior. Entonces, para efectos de poderlos distinguir y clasificar en los tipos de lenguaje tenemos que hay el oral, el escrito y el de signos y gesticular. Ok, respecto al lenguaje oral, este es un conjunto de patrones de ondas acústicas. Esto implica la codificación, implica el reconocimiento y implica también el ensamble de los sonidos para efecto de poderles atribuir un significado que pueda el mismo ser entendible. Con respecto al lenguaje escrito, tenemos también que es un conjunto de patrones de ondas visuales. Esto conlleva la transformación de las letras, que en este caso son los sonidos grafémicos, en, digamos, las letras convertidas a sonidos, que en este caso los sonidos son los patrones fonéticos. Esa transformación también conlleva lo que es la codificación, el reconocimiento y el ensamble de este tipo de lenguaje, para poderle atribuir un significado. Y la ventaja de este lenguaje escrito es que está disponible y esto pues puede consultarse cuantas veces sea necesario. Y finalmente tenemos el lenguaje de signos y gesticular, que es el conjunto de patrones motores y gesticulares que se expresan mediante la seña, los signos, los gestos. Esto incluye también la lengua de señas y este tipo de lenguaje, bueno, pues también, como lo acabo de mencionar, tiene que ver con el aspecto motor, el aspecto gesticular, que también implicará la codificación, el reconocimiento y el ensamble, pero por la vía visual. Por eso es muy importante que para el significado que se le atribuya a este tipo de signos pueda haber un reconocimiento visual de los mismos, y al poderlos interpretar, pues es importantísimo tener este conocimiento del significado que estos signos conllevan. A continuación, sigue mi compañero. Bueno, las principales estructuras cerebrales involucradas en el desarrollo del sostenimiento del lenguaje se encuentran generalmente en el hemisferio izquierdo, pero el hemisferio derecho se encarga de procesar la información de manera más sináptica. El hemisferio izquierdo lo hace más de manera primaria. La corteza frontal izquierda se encarga de producir las palabras. La corteza temporal izquierda se encarga de las conexiones que hay para el lenguaje. En el encéfalo es el encargado general de todos los hemisferios. En el área bronca se hace la expresión verbal. En el área de Brodmann, aquí se divide en dos áreas, la 46 y la 47, que son las más importantes para una comprensión de oraciones, y la otra es para una buena, para un buen procesamiento más breve. Y el área de Wernicke se encarga del léxico y de la comprensión auditiva. A continuación sigue mi compañero. Ok, yo les hablaría de 3 componentes del lenguaje oral que se evalúan en el contexto de una evaluación neuropsicológica. El primero, pues, es la fluidez verbal, que es la capacidad que tiene una persona para expresarse correctamente y con facilidad
tanto en su idioma materno como en una segunda lengua. Después es la comprensión auditiva, que como bien dice su nombre, pues se refiere a entender lo que se está escuchando, ya sea en su entorno o de otro individuo. Y después sigue la repetición del discurso. Este es el fenómeno que consiste en reiterar o pues vaya la redundancia, repetir lo que se está escuchando, ya sea un segmento o en totalidad pues el enunciado de lo que se está escuchando. Obviamente pues puede haber cambios en su entonación o en los morfemas verbales. Y para poder evaluar este tipo de componentes en el lenguaje, existe el test de Pet, Petboy, Petbody. Este se trata de un test que detecta las dificultades en el lenguaje para evaluar la aptitud verbal y el vocabulario. Evalúa la comprensión auditiva o de comprensión verbal. Es de aplicación individual, dura de 10 a 20 minutos y pues la edad de aplicación es de los 2 años hasta los 90 años. Eh, este test se puede aplicar fundamentalmente en dos contextos, el clínico y el escolar. Puede ser empleada en niños que tengan dificultades con el habla, la lectura o problemas con el lenguaje, así también como con personas con autismo, psicosis, discapacidad intelectual y retraimiento. A continuación sigue mi compañero. Dentro de los componentes del lenguaje escrito que vamos a poder evaluar, los principales van a ser la comprensión, la escritura espontánea, la decodificación de una lectura y por último una escritura al dictado. Y una de las tareas que podemos utilizar para evaluar el lenguaje escrito es la batería de la fase de Webster. Este va a ser un instrumento el cual nos va a proporcionar una evaluación rápida de las capacidades del lenguaje. Esta batería lo que va a hacer es que va a medir el lenguaje escrito, especialmente la lectura, la escritura y la repetición. Y de igual forma, lo que nos va a proporcionar va a ser una medida de las habilidades del cálculo, al igual de algunas funciones verbales. Eh, la batería de Western se va a realizar principalmente en niños y en adultos. Bueno, se puede realizar en cualquier edad, ya sean niños o adultos. Su aplicación va a ser de una forma individual. Oscila en un tiempo aproximado de entre unos 30 a 45 minutos. Y para poder realizarlo, vamos a necesitar un material que va a ser un cuadernillo donde nos va a explicar todas las instrucciones y elementos que debemos de seguir. Bueno, a continuación todavía me toca a mí, que es la pregunta número 6, que es, ¿qué se entiende por afasia y por el trastorno específico del lenguaje mejor conocido como TEL? Pero primeramente vamos a tener la afasia. La afasia la vamos a entender como la pérdida del lenguaje. El porqué de esto es que debido a alguna lesión cerebral, la cual se compromete todas las modalidades del lenguaje, va a comprometer todas las modalidades del lenguaje, ya sea la comprensión escrita, la comprensión oral, y de igual forma va, va a estar relacionado con una pérdida de una comprensión de la lectura. Dentro de los síntomas que va a presentar la afasia, el principal de ellos va a ser la anomía del lenguaje. ¿A qué me refiero con una anomía? Es la dificultad de evocar las palabras. Esa va a ser su principal síntoma. Y hablando del trastorno específico del lenguaje, o mejor conocido como TEL, este se va a referir a una dificultad o conjunto de dificultades relacionadas al lenguaje en niños menores, bueno, en menores de edad, que no presentan algún tipo de problema aparente. Y este problema puede ser neurológico, puede ser afectivo, puede ser sensorial e inclusive puede ser un problema familiar. Y este trastorno lo que va a afectar va a ser principalmente, va a afectar al habla, a la lectura, a la escucha y por último a la escritura. A continuación le toca a mi compañera. Bueno, las observaciones que pudimos captar en el aprendizaje al poner en práctica la prueba fue que en el lenguaje oral generalmente es más fácil comunicarse con la persona y en el lenguaje escrito es un poquito más difícil por el entorno.
En mi caso no fue tanto el sujeto que utilicé, porque fue como que puso bastante atención, solo que sí me di cuenta que el entorno en el que se encontraba, sí como que no tuvo la suficiente memoria para captar, me parece que el reactivo 7 ya fue como que en los finales, pero en general fue bastante bueno. Muchas gracias por su atención. Somos el equipo J y las referencias que se utilizaron fueron las siguientes.